Libro 5, capítulo 1, Acción. Son multitud quienes parecen pensar que la vida se trata de sentir cosas, de pensar cosas, de decir cosas o de tener cosas. Pero bien visto, en la vida solamente se trata de hacer cosas. Incluso el ser más pasivo, ahí sentado, con el cuerpo aparentemente inmóvil y la mente que a sí misma se imagina inerte, estará respirando. Y el aire que entra en su cuerpo estará inundando de sol y de nubes y de aromas cada rincón de sus pulmones. Y desde ahí se repartirá por todo su cuerpo. Y el cuerpo, ese inundado de sol y nubes y aromas, se convierte en uno en movimiento, porque incluso el ser más pasivo, ahí sentado, tiene músculos en tensión y en relajación constante, que sólo percibe quien se ha refinado en el arte de estar detenido. Esa mente, que parece de roca o de cristal, en realidad estará tornasolando entre los recuerdos de lo real que aparecen intrusos y que se van deshaciendo, borroneando y cerrando, mientras se confunden y procrean con los deseos para dar a luz historias imaginarias e imágenes inefables. Hasta el más querido de los recuerdos, si se le da suficiente tiempo, será invadido por la imaginación, el miedo o el olvido, y se llenará de nuevas visiones, mientras va perdiendo aquellas que realmente lo componían, hasta que quien lo piensa llega a creer verdaderamente que todo era de otro, y muy otro, modo. No hay nada que no sean acciones, del cuerpo o de la mente, y tal vez la mente sea también un acto del cuerpo. Pero eso no significa que con una decisión clara y distinta no podamos avanzar en verdades dictadas por la voluntad, porque actuar también es algo que ocurre a veces, cuando lo hacemos voluntariamente, y en otras ocasiones cuando nos movemos en un espasmo, saltamos por un reflejo, e incluso si quedamos paralizados y nuestro corazón bombea y nuestra mente se llena en la contemplación de lo que nos horroriza. Es posible actuar con decisión y es posible pensar con determinación, pero esas acciones también se irán perdiendo como náufragos en el oleaje de otras más, hasta ahogarse y que se pierda su recuerdo. Todo lo que es acción, porque toda la acción es transformación en el tiempo y en el mundo. Y son acciones las que hacen que lo que es no sea, y lo que no sea llegue a ser. Capítulo 2. Bandoleros. La persecución de los bandoleros por parte de Valerio Grato no era simplemente una labor policial. El romano creía que entre ellos bien podían haber espías partos, y si bien no era exactamente así, los espías verdaderos solían estar en contacto y contar con esos hombres sueltos. Pero quien se benefició mucho de ello fue Jesús, ya que Dimas pudo reclutar a algunos que deseaban cambiar su vida y evitar la muerte. No todos, sin embargo, eran aceptados. Dimas se cuidaba mucho de a quién elegía, y solo unos pocos pasaban su criba. Pero cuando en aquel otoño partieron para Babilonia, lo hicieron con una pequeña carga de vidrio y de ámbar, con letras de cambio para los templos y con 3 guardaespaldas más. Uno de ellos, Rubenai, era oriundo de las tierras bajas del Éufrates, más allá de Babilonia, y antes del peligroso mar que lleva a la India. Tenía, por lo tanto,
un muy buen uso de la lengua de la zona, y Jesús y Dimas se esforzaban en hablar con él, ya que hablaba una variedad del arameo que tenía muchas diferencias, haciendo a veces que fuera difícil entenderle. Su ruta los llevó hacia Damasco y desde allí al curso superior del Éufrates. Era un camino poco gentil y en la noche, a veces, se oían aullidos de animales. Sin embargo, todos estaban seguros de que cada vez quedaban menos lobos y muy pocos leones, si es que quedaba alguno. Bajaron luego en una barca por el Éufrates y uno de los nuevos, Yehuda el tuerto, que por cierto no era tuerto, sino que tenía una cicatriz sobre la ceja derecha, se mareó en las aguas del río y juraba que si el Altísimo le dejaba salir vivo de la barca, pagaría ofrendas en todos los templos. Pero al Altísimo solo se le ofrenda en Jerusalén, protestaba Rubenai. Si pude robar a los hombres, podré hacer sacrificio en cualquier templo y llegar al Señor, robándole al ídolo lo que no es suyo. Concluía con un resbaladizo razonamiento el mareado. Babilonia se vio cuando la tarde mediaba, con su famoso puente en el que algunos barcos estaban atados. Las murallas desde lejos eran muy respetables, pero de cerca mostraban menos cuidado que el necesario. La avenida principal, con templos y construcciones altísimas, eran dignas de la admiración provinciana. Pero quienes habían visto Roma y Alejandría sabían que eran un eco de algo ya perdido. Ahora sabemos cómo, en algún tiempo, otros verán a Roma, dijo Jesús a Dimas. Había una buena colectividad judía, intelectualmente muy pujante, y Jesús disfrutó mucho de las discusiones sobre la ley y asuntos del calendario y las posiciones de los astros, pero sabía muy bien cuál era su cometido, así que también se reunió con financistas y comerciantes. Todos manifestaban sus quejas con respecto a Anilai y a Sinai, dos bandoleros judíos que controlaban la desembocadura de los ríos. Pero luego, en secreto, todos le proponían modos de tratar con ellos por una pequeña comisión. Jesús y Dimas preguntaron a Rubenai si los conocía, y resultó ser que si bien no eran precisamente compañeros, habían compartido alguna correría en tiempos pasados con dispar fortuna. Así que se dirigieron a su encuentro, pero como al mismo tiempo salían tropas en abundancia de Babilonia, pensaron que lo mejor era demorarse algo por el camino para no verse envueltos en problemas. Esa fue una buena idea, ya que el gobernador persa de Babilonia iba tras los bandidos, y sabiendo los judíos, decidió atacarlos en sábado. No contaba con que los bandidos no eran judíos cultos y observantes, como los que él había conocido en la gran ciudad, y así resultó que la sorpresa no resultó tal y tampoco halló una fácil victoria. Los bandidos, conocedores de los pajonales y las tierras pantanosas, se escabullían y atacaban para huir nuevamente, forzando que cada vez más tuviesen que avanzar sus enemigos. Cuando estaban muy adelantados en ese lugar infame, cubiertos de mosquitos y casi sin agua bebible, les cayeron de sorpresa en la noche, degollando y huyendo. Después de eso, el jefe persa decidió iniciar el regreso, pero a la noche los bandoleros los bombardearon con vasijas incendiarias y otras llenas con serpientes con veneno. Los soldados no querían ya pelear y terminaron sublevándose. Y si bien los sublevados fueron muertos, en su mayoría, el gobernador fue herido gravemente en la refriega y el mando pasó a su segundo, que no era un hombre experto. Pero más grave fue que algunos de los sublevados sobrevivientes se pasaron al bando de los bandidos.
revelando el número, la posición exacta y otras informaciones de sus antiguos compañeros. Lo siguiente para Sinai y Anilai fue destruir casi todas sus naves. Sabiendo que un regreso en tales condiciones era muy difícil, el segundo al mando, con un grupo elegido, tomó las barcas que aún estaban en condiciones y huyó hacia el norte. Jesús y sus hombres se los cruzaron en el camino y a ellos les contaron una versión más heroica de los hechos, que por supuesto nadie les creyó. Cuando llegaron a la zona de los pajonales, hallaron a los otros soldados que estaban armando barcas de caña para remontar el río. El gobernador se hallaba muy gravemente herido. Le habían amputado el brazo derecho, pero la enfermedad se extendía. Sin embargo, había pactado un gran rescate con los bandidos para que lo dejaran partir. Su objetivo en la vida era alcanzar al traidor que lo abandonó y verlo morir, antes de morir él a su vez. No tuvo oportunidad de hacerlo. La partida de Jesús alcanzó las tierras de los bandoleros, y si bien la cosa no fue muy cómoda al principio, Sinai reconoció al antiguo compañero devenido hombre de Jesús y fueron aceptados para conversar y negociar. Jesús comprendió lo importante de estar bien con quienes controlaban la desembocadura de los ríos, ruta natural de los productos de la India y del país de los seres. Anilai parecía ser el que tenía más sentido político a largo plazo, mientras que Sinai era el hombre de las acciones fulgurantes. Además, al primero no le importaba nada la religión, y para mostrarlo blasfemaba casi continuamente, mientras que al segundo le suponía un supersticioso respeto. Jesús los convenció de lo importante que podía ser para ellos tener un contacto directo con Judea, y desde allí con los negocios que se podían abrir al mar romano. En principio, pactaron caravanas de mercaderías sin interrupción para Jesús a cambio de un pago, lógicamente. Antes de iniciar el regreso, Anilai se apersonó a Jesús y le hizo saber que por una prostituta que tenía en su confianza y que estaba en la corte del rey Artabanes, sabía que éste, complicado en una lucha con grandes sublevados y furioso con los inútiles que tenía por sátrapas en Babilonia, estaba a fin de hacer un acuerdo con ellos. Si ese acuerdo se concreta, voy a necesitar mucho oro para traer piedra y construir una fortaleza que controle los ríos. Pero si lo hago, vas a tener un aliado en mí que no sería malo fuese visto con simpatía por Roma. Pero tampoco demasiada, ya que tengo que seguir siendo simpático a Artabanes. Pero una vez más, tampoco demasiado, porque cuando resuelva sus problemas actuales, irá tras de nosotros. Yo puedo conseguir que desde el Sanedrín apoyen a un pequeño reino judío en la tierra de los ríos, y por su intermedio, algunas consideraciones de parte de los romanos. ¿Y qué me pedirás a cambio? Primero, seguir con los negocios, como pactamos. El dinero es lo que hace que todo lo demás sea posible. Y segundo, apoyo tuyo y alguna simpatía de parte de los partos, si es posible, para a su vez mantener un equilibrio con respecto a los romanos. Pero nunca demasiado porque... Y dejó sin terminar la frase para la mejor carcajada compartida en todo ese viaje. Y así se separaron, con una alianza que duraría mientras viviesen. Tanto la versión escrita como esta versión grabada de La Mala Noticia se distribuyen en forma gratuita y seguirán de esta manera. Pero si deseas colaborar tanto con este como con otros proyectos míos,
Puedes hacerlo económicamente a través de la página https apoyo Guillermo Uría, todo junto, .wordpress.com. Están los correspondientes enlaces en la descripción del video y también del canal. Suscriptores: Alberto y Ana, Emilio Pena, Melanie y Kevin, Silvia Esteves, Susana Páez. La mala noticia, novela publicada por Entregas. Está todos los viernes en https la mala noticia, todo de corrido, .wordpress.com. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons, compartir igual, atribución. Autor: Guillermo Uría. Correctora: Susana Páez.